Bueno, entonces un saludo para todas las personas que se están conectando también a esta plataforma, sea YouTube, Facebook, sean bienvenidos. Hoy vamos con nuestro tema de la serie Más allá de la muerte. En el capítulo 5 ya estamos en el tema la tribulación. Estamos en el tema de la tribulación y estamos viendo la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel, en este caso la parte 2. Ya vimos ahorita aquí la parte 1 hace 8 días, ahora estamos viendo la parte 2 para finalizar bien como las diferencias que se manejan entre el pueblo de Israel y la iglesia, que es muy importante conocer, es muy importante saber, para luego, ya ahorita dentro de 8 días, ya entrar en lo profundo de lo que es la tribulación, de lo que se viene para los tiempos finales que estamos atravesando y que estamos viviendo, que son las profecías bíblicas. Amén. Para que tengamos entonces en cuenta siempre en estos devocionales de estudio, los temas que estamos tocando sobre la escatología bíblica, es decir, sobre los tiempos futuros descritos en la Biblia a través de la profecía, principalmente en el libro de las 70 semanas de Daniel para este tema, en el libro general de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, ya, pues tratando, como repito, este tema. Debemos dejar en claro y como resumen de que la iglesia no pasará la gran tribulación, es para un trato que tiene Dios con el pueblo de Israel y con las personas o las personas que se encuentran en ese momento que han decidido no abrazar a Cristo como su Salvador, o las personas que pronto se queden en el arrebatamiento, que nosotros ya vimos el tema, está aquí también, el del arrebatamiento. Van a tener que pasar por este periodo de la tribulación. Pero entonces entender que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y entre la iglesia, y dejo claro nuevamente que no es posible la teoría del reemplazo. Las diferencias que yo voy a leer a continuación en ninguna manera son antisemitismo, es decir, nosotros no estamos en contra del pueblo de Israel y mucho menos vamos a pretender reemplazar al pueblo de Israel, sino que somos todos una fusión maravillosa, perfecta en el amor de Cristo, porque Dios no hace acepción de personas. Pero sí hay unas diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia en las costumbres, en los tratos, pero ambos somos iguales de importantes para nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar con una especie de características que les voy a ir enunciando a fin de que conozcamos cuáles son esas diferencias cuando se habla del pueblo de Israel, o cuando se habla de la iglesia. Porque vuelvo y digo, normalmente nos hacen confundir, y normalmente en las películas de Semana Santa, o esto pasa, digamos, porque no se toca bien el tema, y lo que está escrito en la palabra para el pueblo de Israel se toma como si fuera para la iglesia, lo que es para la iglesia pensamos que es para el pueblo de Israel, y son cosas diferentes. Vimos la vez pasada que nosotros entramos como cuando en un partido de fútbol, como a jugar nuestro tiempo en este periodo, ¿sí? Entonces, digamos que iniciamos, lógicamente, acordémonos siempre desde Abraham y desde los tiempos incluso ancestrales, podemos hablar desde Adán y Eva, pero más específicamente con el tiempo de Abraham, en un tiempo donde se empezó a desarrollar como tal el pueblo de Israel como ese pueblo escogido, apartado, amado por Dios, que después con el tiempo paulatinamente se fue alejando de Dios, y es por esto que pues se dio entrada a la iglesia, que somos todo el pueblo gentil que no pertenece como al pueblo de Israel o como de sangre judía, a tener la oportunidad de, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a iniciar lo que es la gesta como iglesia, ¿sí? Y nosotros somos los que pertenecemos también al movimiento de iglesia. Luego de que venga el arrebatamiento y que seamos sacados, entra nuevamente el pueblo de Israel a continuar y a seguir el proceso. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta entonces
muy claro estos temas. Vamos a iniciar con una de las primeras diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia, y es, por ejemplo, como primera opción, y si de pronto tú eres de los que te gusta anotar, el pueblo de Israel normalmente se movía por pactos terrenales, y la iglesia vamos un poco más allá al pacto celestial. Vamos a ir a la palabra, a Salmo 37, versículo 11, y encontramos que dice en los Salmos: pero los mansos heredarán la tierra y se recrean con abundancia de paz. Entonces vemos que era muy importante para el pueblo de Israel, y las herencias eran normalmente de tierra, ¿sí? De heredar esta tierra, de pasar a una herencia de un pueblo que va a conquistar una tierra por heredad, ¿cierto? Y nosotros, pues por el contrario, nos guiamos para una tierra celestial prometida, la cual vamos a compartir claramente con el pueblo de Israel, pero es celestial. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3. Vamos por favor a Apocalipsis, yo les voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Nuestra lucha, nuestra conquista como iglesia es esa tierra pero prometida, eterna, ese lugar celestial donde vamos a ir después desarrollando más adelante, cuando conozcamos lo que es el milenio y lo que es después de la segunda venida de Cristo, la tierra prometida o la nueva Jerusalén, que ya es hacia donde apuntamos nosotros. Amén. Bueno, segunda diferencia, la simiente del pueblo de Israel inició como una simiente física, es decir, biológica, y la iglesia una simiente espiritual. Vamos a notar la diferencia en Génesis capítulo 4, 25. Génesis capítulo 4, versículo 25, y dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y se desarrolla a través de la semilla física una secuencia donde, y ojo con esto que es muy importante, después del pecado de Adán y Eva, se desarrolla una contaminación en la semilla. Semilla o simiente viene pues de la etimología de la palabra semen, que es la semilla que se va a sembrar, en este caso en el vientre, digamos, de la mujer, y ya contaminada, pues lamentablemente la semilla pues no tenía digamos por sí misma el poder o capacidad de engendrar hijos libres de pecado, sino que después de Adán y Eva, como ellos pecaron, pues por lo tanto la semilla de Adán siempre iba a venir con el pecado que llamamos el pecado original, ¿sí? Entonces pues ya los niños iban a nacer con las maldiciones generacionales de sus antepasados, ¿cierto? Entonces esa era como la consecuencia antigua de la semilla contaminada entre de Adán y Eva. Luego nosotros tenemos un nuevo nacimiento, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y nacemos de un nacimiento espiritual, es decir, que nuestra semilla es del Espíritu Santo. Aclaremos, la Virgen María, la Santa Virgen María, que recibió y acogió la semilla del Espíritu Santo incorruptible, dio a luz un hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es 100% humano y 100% divino.
100% humano porque nació de la Virgen María humana, pero la semilla que fue depositada dentro de ella fue del Espíritu Santo, es decir, espiritual. Entonces, cuando yo acepto a Cristo y me invita a mi Señor Jesús a que yo nazca de nuevo, me está diciendo, recíbeme en tu corazón. Cuando tú te bautices, es como que vuelves a nacer de nuevo. Le preguntaba a Nicodemo, ¿cómo haré yo, maestro, para volver a nacer de nuevo? ¿Cómo me meteré yo nuevamente en el vientre de mi mamá y volveré a nacer? Y Jesús le decía de una manera hermosa, no. Cuando yo te digo que tú tienes que nacer de nuevo, es espiritualmente. Entonces, por eso cuando Jesús se bautizó, fue bajado a las aguas. Al sumergirse él y todos los que nos hemos bautizado de esta manera, debe ser bajo sumersión. Entonces nos sumergimos dentro del agua, porque dentro del agua es como cuando estamos dentro del líquido amniótico, y cuando nacemos, cuando nos sacan del agua, sea piscina, río, donde estemos, es como romper fuente, y espiritualmente es donde estamos naciendo de nuevo. O sea, es una simbología terrenal dentro de esa piscina, pero realmente el suceso es espiritual. Entonces, nuestro nacimiento es espiritual. Vamos a ir a Juan para ver esta parte ya de la parte espiritual directamente en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ves? ¿Cómo así el que no naciere de nuevo? Pues porque ese nacimiento de nosotros como iglesia es espiritual. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre al nacer? Le preguntó. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, a Nicodemo y a nosotros la iglesia, que el que no naciere de agua y de Espíritu Santo, o sea, con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. O sea, cuando yo nací de mi mamita, nací de carne. Pero es necesario que yo vuelva a nacer también de espíritu, porque dice, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ahí hay, digamos, otra diferencia que se empezó a desarrollar como iglesia en el nacimiento espiritual, diferente antiguamente, que se guiaban mucho por las genealogías del pueblo de Israel en el nacimiento de la semilla física. Listo. Tercero, para el pueblo de Israel es, incluso aún en la actualidad, muy relevante hablar de su padre Abraham, o el padre es el padre Abraham, ¿cierto? Nosotros tenemos otro padre, es decir, no es que nosotros dejemos de lado al padre Abraham, sino que el padre Abraham es como esa figura básica, esa figura, digamos de acá, judía, que es muy importante para nosotros, claro, como iglesia, nuestro padre Abraham, porque de hecho nosotros, al ser injertados en el árbol como pueblo, también de Israel, pero adoptados, pero siendo iglesia, tenemos muy en cuenta a nuestros antepasados, en este caso nuestro padre Abraham. Pero el pueblo de Israel se guiaba mucho por el pueblo de Israel como tal, padre Abraham. Nosotros, Dios en cambio, nos dice que nuestro padre es el papá de Abraham, es decir, Dios poderoso, ¿cierto? Digamos que han sido quitadas nuestras vendas y podemos ver que el Dios de Abraham es nuestro padre. Llamamos de pronto papá Abraham como en una secuencia genealógica, pero no como nuestro padre. Nuestro papá es Dios. Entonces, si tú hablas con un israelita, él dice padre Abraham y es todo padre Abraham. En cambio, nosotros es como iglesia nuestro Padre Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a sustentar bíblicamente Génesis capítulo 17, 4 y 5. Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, le dijo Dios a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y claro, de él vino la descendencia del pueblo de Israel, las raíces, pero ya nosotros como iglesia, después de que ya vino Cristo, murió por nosotros, nuestro Padre es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vimos acá cómo, pues,
demostramos que sí, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, padre Abraham, pues es designado como padre de multitudes. Pero ¿qué dice para nosotros Hebreos capítulo 12, ya en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces si ves que nuestro Dios mismo ahora nos recibe a nosotros como hijos directamente. Entonces hay una gran diferencia, que para nosotros como iglesia, el que nos recibe por hijos es nuestro Dios, y por eso es que Él nos educa, recibimos reprensión, de todo, como gustes, amor, pero siempre es enfocado a que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces Él nos ha recibido por hijos. Entonces hay otra diferencia. Para el pueblo de Israel todavía su padre lo llaman Abraham. ¿Te acuerdas que decían: yo soy de mi padre Abraham en las escrituras? Cuando se referían sí, cuando estaban hablando de Dios. Ay, vosotros a quién pertenecéis. No, yo pertenezco a mi padre Abraham. En cambio nosotros como iglesia ya es diferente, porque nosotros pertenecemos a nuestro Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre, bíblicamente sustentado. Luego, la ciudadanía del pueblo de Israel es nacional, y para nosotros celestial. Es decir, que se centra mucho el pueblo de Israel todavía en la tierra, ¿sí? O sea, en lo que es terrenal, en la tierra. Lógicamente los israelitas que no son mesiánicos, es decir, el israelita que todavía no ha recibido a Cristo, como dijimos la clase pasada, o la vez pasada, o el devocional pasado. El judío mesiánico es aquel que ha recibido a Cristo, o sea que es prácticamente ya parte de la iglesia. Pero el pueblo de Israel que no ha recibido a Cristo es el que todavía incluso está esperando incluso al Señor Jesucristo por primera vez. Amén. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, dice Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, 18 y 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, y solamente están pensando en lo terrenal. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros como iglesia debemos apartarnos un poco ya de esa sensación de la tierra, del mundo como por heredad, sabiendo que nosotros tenemos una herencia más bien espiritual. Ahí mismo en Filipenses, pero del 20 al 21 dice así, pasando ahora la diferencia de nosotros como iglesia, donde debemos enfocarnos nosotros. Mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Imagínate, para que el cuerpo sea semejante a la gloria suya, por el poder, en el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo Él todas las cosas. Entonces vemos otra gran diferencia entre pues el pueblo de Israel, el pueblo desobediente de Israel ahora actual, a la iglesia como tal. Nuestra ciudadanía no es nacional. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Entonces vemos otra gran diferencia allí entre la iglesia y el pueblo de Israel. Otra. Jesucristo para el pueblo de Israel es su Mesías.
Es decir, el Salvador que están esperando todavía. Todavía están esperando que venga a salvarlos el Mesías. Imagínate al pueblo de Israel que no es mesiánico, que todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y el sacrificio que hizo en la cruz. En cambio, para nosotros, ¿sabes quién es Cristo? Para la iglesia, nuestro Salvador. Él ya vino y ya nos salvó. Entonces vemos otra diferencia entre Israel y la iglesia. Todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías que venga a salvarlos como tal. Y desconociendo que Él ya ofreció su vida. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Entonces, gracias a la expansión de la salvación para todo el pueblo gentil que somos nosotros, donde Dios ha constituido una iglesia santa y pura para entregarle a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro esposo, nuestra cabeza. ¿Qué dice entonces Juan capítulo 1, versículo 11 referente a este tema? Juan 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Vemos? Ahora mira el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a nosotros. Es decir, como el pueblo, mucha parte del pueblo de Israel judío no quiso aceptar a Cristo. Entonces, pues bueno, desconocido para ellos. Pero a los que le recibimos, entonces nos adopta ahora como sus hijos y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a nosotros, como iglesia. Vamos a ver que para nosotros Él es nuestra cabeza. ¿Qué dice Salmo 118, versículo 22? Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, el pueblo de Israel, vino a ser cabeza del ángulo. O sea, cuando vino Cristo y lo rechazó el pueblo de Israel, vino a ser antes, imagínate, la piedra principal para establecer ahora un fundamento, que somos ahora nosotros, la iglesia. Y dice Efesios 5:25, para complementar: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, eres la cabeza de la iglesia, y por eso es que nos dicen a nosotros, varones, tú sé imitador de Cristo, y como es la cabeza de la iglesia, tú sé la cabeza de tu esposa, susténtala, cuídala, ámala. Y Él nos ama, nos cuida y nos sustenta a nosotros. Entonces, mientras el pueblo de Israel está esperando todavía a su Mesías, nosotros tenemos al Mesías, a Cristo, ya como cabeza y ya como Salvador. Entonces, como te digo, Dios, nosotros debemos estar orando mucho por el pueblo de Israel. Debemos tener en cuenta que el pueblo de Israel es muy importante. No estamos reemplazando en ningún momento al pueblo de Israel. No estamos reemplazando al pueblo de Israel, ¿cierto? No somos antisemitas, como dije al principio. No estamos en contra del pueblo de Israel. Al contrario, bendecimos al pueblo de Israel. Pero hay diferencias que debemos tener en cuenta, precisamente pues para saber pues que nosotros tenemos una misión, y el pueblo de Israel tiene otra misión, y pronto el pueblo de Israel entrará, como te digo, a jugar su parte del tiempo aquí en la tierra. Otra diferencia, y es que por la desobediencia, lamentablemente, como estamos hablando del tema de la tribulación, pero estamos tocando este tema entre mes antes para poder conocer ya la diferencia radical cuando estemos entrando en las profundidades del tema de la tribulación que se viene, es que lamentablemente por la desobediencia pues ha estado destinado a juicio el pueblo de Israel. Por eso es que lamentablemente va a pasar por la tribulación el pueblo de Israel.
mientras que la iglesia no está destinada a juicio, y eso se demuestra de que seremos sacados a través del arrebatamiento antes de que venga la tribulación o las 70 semanas de Daniel, que es lo mismo. Cuando tú escuches hablar de la tribulación y de las 70 semanas del libro de Daniel, es donde sencillamente se especifica proféticamente la tribulación. Eso lo vamos a ver en otro capítulo, en otra parte del mismo capítulo 5 que estamos actualmente viendo. Entonces, Jeremías capítulo 30 versículo 7, ¿qué dice? Jeremías 37 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a ese día, a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, viene un tiempo de angustia, o hay un tiempo fuerte para el pueblo de Israel, pero con la bendición y la ventaja de que Dios también tiene preparado salvación y oportunidad para la nación de Israel. Porque es que Él no se olvida de los suyos, Él no se olvida de los que ama. Ahora, para la iglesia dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios, iglesia, escucha esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, como el Señor Jesucristo nos salva como iglesia, es decir, la iglesia fue preparada para nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos debemos como iglesia por nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo nos dio salvación. Por eso nosotros gracias a Cristo hemos alcanzado salvación, y no estamos puestos para alcanzar la ira, sino para alcanzar es la salvación en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, ¿sí?, o que durmamos, vivamos igual juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edifiquémonos más bien unos a otros, así como lo estamos haciendo, así como lo hacéis, dice la Biblia. Entonces, para que veamos otra diferencia. Por eso, esa diferencia es muy importante, porque cuando estemos ahorita dentro del tema profundo de la tribulación, vamos a entender, ya veo por qué la iglesia no puede pasar por la tribulación, porque es que no está destinada a juicio. Pero veo por qué el pueblo de Israel sí está allí, porque primero está recibiendo un trato de Dios, y aparte de eso también hay un grande pueblo judío de 144.000 judíos que van a estar allí sellados predicando el evangelio. ¿Y por qué les permitiste Dios estar adentro? Porque ahora nosotros estamos predicando el evangelio en este momento, y estamos nosotros ganando almas. En ese momento entrará el pueblo judío a hacerlo. ¿Ves? Entonces sale la iglesia y entra el pueblo judío también a salvar, a predicar al pueblo mismo judío que no ha querido reconocer a Cristo como Salvador, y a las personas que se hayan quedado del arrebatamiento aquí en la tierra, que no recibieron a Cristo, realmente nunca nacieron de nuevo, que creían de pronto muchos que habían nacido de nuevo y no, y otros que definitivamente nunca recibieron a Cristo, pero que tendrán la oportunidad, pero de una manera pues terrible, porque estar en la tribulación, que después vamos a ver lo que se viene, pues no va a ser nada fácil, va a ser muy difícil, pero todavía se puede alcanzar aún en ese tiempo misericordia. Bueno, la herencia, ¿no? Para el pueblo de Israel normalmente, vuelvo y digo, la herencia siempre era la tierra, y siempre se muestra como heredar la tierra, como que prima la importancia. En cambio, para nosotros como pueblo, como iglesia, Dios nos llama a heredar, como te digo, el universo, espiritualmente hablando, y nos llama a que nosotros tengamos otras posibilidades, mayores, por haber creído sin ver. Dice Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 y 22. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones,
a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sí? Entonces vemos normalmente en la tradición de Israel era muy importante siempre la tierra física por herencia. Para la iglesia la tierra física no es tan importante, como si lo es, para que veamos, Mateo capítulo 19 versículo 28. Mateo 19, 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? ¿Vemos? Como para nosotros, o para la iglesia, en este caso le estaban hablando a los 12 apóstoles específicamente, van a recibir por herencia no la tierra, como vimos ahorita, sino que para los apóstoles, que iniciaron el fundamento incluso de la misma iglesia, lo que llamamos hoy iglesia, se les da los tronos para incluso gobernar ellos mismos a las 12 tribus de Israel. Es decir, se cubre universalmente hablando el reinado de Cristo sobre todo Israel, pero también la iglesia, nosotros reinando juntamente con Cristo. Amén. O sea, participando nosotros del reino de Cristo. Entonces, para que tengamos en cuenta cada diferencia. Otra diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia es que ellos son una nación. Una nación. Es decir, veamos Génesis 12, del 1 al 2. Génesis 12, del 1 al 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, o sea, Abraham, por eso te decía que siempre ellos decían: ay, padre Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué? Porque de Abraham se gesta una sola nación, y el pueblo de Israel se gesta una nación grande. Ahora, para la iglesia, y como iglesia, vamos a encontrar que nosotros somos gentiles, es decir, que somos de todas las naciones, estamos revueltos, ¿cierto? Por eso nos llamamos pueblo gentil. Hay colombianos, mexicanos, y aquí para allá, y de todos los países, de China si quieres, pero el que acepta a Cristo, independientemente de la nación, pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia militante de Cristo. Entonces, Mateo, capítulo 28, Mateo, capítulo 28, 19, dice así: por tanto, id a hacer discípulos, ¿a dónde? ¿Solamente a la nación de Israel? No, a todas las naciones, a todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, otra diferencia de la iglesia es que nosotros no colocamos fronteras. O sea, tú vas de pronto, las personas que han tenido la oportunidad de ir a Israel y todo eso, que vuelvo y digo, israelitas que todavía no son mesiánicos, que no han aceptado a Cristo, y tú vas a encontrar cómo ellos son cerrados, y es algo muy delicado que tú llegues a nombrar a Jesucristo allá, y es muy delicado que tú digas ser incluso cristiano allá, porque ellos se enojan, y bueno, es un problema terrible. O que dentro de una familia de pronto de israelitas, uno de los hijos diga no, que ha entregado su vida a Cristo. Eso es delicadísimo. Ellos pertenecen solo a una nación, y solamente a la nación de abrámica, y ahí se quedan y se cimientan, y no ven que hay una oportunidad también de compartir a Dios, digámoslo así. No, por decir algo, no quisieran ellos compartir a Dios,
a todo el mundo. Y Dios nos dice, no, ustedes la iglesia son de todas las naciones y de cualquier lugar de la tierra. Y tienen la oportunidad de todo aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón. Porque si no, entonces los únicos salvados y sería el pueblo de Israel, y no, Dios da la oportunidad para todo el mundo entero. Ahora, una diferencia que se notaba es que el pueblo de Israel no tenía, precisamente por eso, por esa propiedad de su nacionalidad, no ser misioneros. En cambio, la iglesia es lo contrario. La iglesia es totalmente misionera. No se registran misiones en la época de los patriarcas con otros pueblos que no fueran judíos o israelitas, sino que solamente se concentraba en la tradición de la tradición. Mientras que nosotros vamos por todo el mundo, como lo leímos ahorita, por todas las naciones de la tierra, mostrando el Evangelio de Cristo, haciendo misiones, transmitiendo en vivos como estos para que llegue a cualquier nación, a cualquier lugar, y hacer misiones. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Entonces, por eso cuando ya estemos leyendo cosas de la palabra, ya entiendo, no, esto es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque concatena al perfil del pueblo de Israel. Mira, no, esto pertenece a nosotros como iglesia, porque mira, pertenece al perfil de la iglesia. Y así mismo, como toda la palabra es útil para redarguir, para edificar, también para exhortar, consolar, para transmitirla, asimismo debemos aprender pues claramente esas diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de todas formas la misma Biblia, esta Biblia que estamos leyendo ahorita, seguirá siendo la Biblia después de que la iglesia sea sacada y que el pueblo de Israel empiece a ser reargüido por la verdad de Cristo, y el pueblo de Israel que quede a futuro, después de que sea la iglesia sacada de acá de la tierra, va también a cimentarse en esta Biblia y van a entender esta parte de la Biblia que está en el Nuevo Testamento que nosotros no habíamos querido recibir porque ellos solamente se basan en la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta ahí. Pero cuando empiezan ellos a descubrir toda esta parte y les sea predicado el Evangelio, entonces van a decir, wow, esto es para nosotros, somos pueblo de Israel y Dios ahora nos quiere dar a nosotros participar de lo que es de la iglesia para nosotros también, y esto es para nosotros, y van a encontrar grandes tesoros que son para ellos, aparte de los 5 primeros libros. Entonces por eso hay cosas aquí escritas para el pueblo de Israel que les van a ser reveladas a ellos en el momento que sea propicio. Incluso ahora mismo muchos israelitas estarán recibiendo la verdad de lo que está escrito para ellos como pueblo judío y que está en la Biblia, pero que de pronto no es para nosotros como iglesia, a pesar de que toda la Biblia es útil para nosotros, pero hay cosas determinadas exclusivamente para el pueblo de Israel y otras exclusivamente, y ya te voy a dar un ejemplo de eso para la iglesia. Ya ahorita, más adelante vamos a pasar a otro ejemplo de eso. Otra cosa, el Espíritu Santo, por ejemplo, para la nación de Israel, estaba sobre ellos. Y en cambio, para nosotros como iglesia, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, mira Éxodo lo que dice. Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día y de noche era la columna de fuego. Entonces siempre o estaba arriba, adelante, o sea, siempre como sobre, y se participaba realmente incluso del Espíritu Santo de una manera plena, sacerdotes, reyes, profetas, pero para nosotros como iglesia, wow, me alegra saber de que tenemos una posibilidad tan grande
que es ahora experimentar es al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Mira que dice acá en la palabra, en Romanos capítulo 8, para notar esta diferencia, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, está en mayúscula, estos son hijos de Dios, o sea, tú y yo somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio incluso porque está dentro de nosotros, somos guiados por él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos nosotros, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces ahora el Espíritu Santo sí está dentro de nosotros. Y es un favor que recibimos de gracia por nuestro Señor Jesucristo, el propio Dios, llamado aquí en la tierra el Hijo de Dios, pero que es Dios mismo. Recuerda que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios mismo, ¿cierto? Con tres funciones, perspectivas diferentes, pero es el mismo Dios. No es que nosotros tengamos tres dioses ni nada de eso, como nos hacen creer algunas personas que quieren hacerle creer que nosotros pensamos de esa manera y no. Nosotros tenemos claro que es nuestro único Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, trino. Pero entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, no sé si tú recuerdas, incluso en una de las predicaciones que dio nuestra pastora María Julia Ortiz en un domingo, ella nos mostraba cómo era posible de que Dios, siendo tan grande, o sea, el universo, nuestro sistema solar es grande, el barrio en el que vivimos es grande, nuestro barrio es grandísimo y nosotros somos pequeñitos si nos comparamos con el barrio donde vivimos. Ahora imagínate nosotros compararnos con un país, o sea, Juan Carlos, compáralo con un país. Ahora Juan Carlos, compáralo con un continente. Ahora Juan Carlos, compáralo con la Tierra entera, pues como me veo de pequeñito. Ahora Juan Carlos, compáralo con nuestro sistema solar. No, pues ¿cómo quedó? Ahora Juan Carlos, compáralo con nuestro universo. Y ahora Juan Carlos, compáralo con los universos de los universos, porque esto es un multiverso, hay muchos universos, para los que les gusta la astronomía, no la astrología, astronomía. Pues yo soy pequeñito y todo lo creó Dios, entonces ¿cómo es Dios de grande? Entonces ¿cómo va a caber Dios dentro de mí? Entonces podíamos ver que todo está dentro de Dios y nosotros, por lo tanto, dentro de Dios. Entonces es como si yo tomo, esto fuera un balde, ¿cómo puede caber Dios entonces dentro de mí? Y yo cojo una tapita. Esto está lleno de agua. Entonces digamos que este grande es Dios y está lleno de agua, que es de todo cuanto existe. Si yo meto esta tapita, que está desocupada y vacía, la meto acá, queda dentro de Dios, pero al igual el líquido se mete dentro de la tapa, es decir, que también me llena. Entonces somos una amalgama perfecta. Todo dentro de Dios y Dios dentro de todos aquel que le ha recibido. ¿Ves? Entonces es como si fuera yo. Entonces Dios no se me mete así, sino que como yo estoy metido dentro de Dios, me lleno de Dios y por eso Dios también pasa a estar dentro de mí. Amén. Entonces esto es maravilloso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y contamos con Él para todo, para todo. Es una gran bendición ser parte de la iglesia por eso. Otra diferencia, el pueblo de Israel está bajo el sistema de la ley y nosotros bajo el sistema de la gracia, ¿cierto? Por ejemplo, para que tú tengas en cuenta, tú lees todo, ahorita por tiempo no lo voy a hacer, léete todo el capítulo 19, por ejemplo, de Levítico, y vas a encontrar las leyes de las leyes de las leyes de las leyes. Ahora, si vamos nosotros al sistema de la gracia, en Romanos capítulo 8, estamos ahí cerquita, Romanos capítulo 8,
también del 14 al 15 encontramos. Dice así, para volver a recordar porque pues es del mismo texto. Romanos capítulo 6, 14 y 15, 6, no 8. 6, 14 y 15. Dice así: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿No estáis bajo la qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero leamos el 15. ¿Qué pues entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, debemos entender esto. El pueblo de Israel estaba bajo una ley. Cuando faltaba la ley, tenía que ofrecer holocaustos, ofrendas, matar animales, quemarlos, sacar las grosuras del animal, para ofrecer a Dios. Cuando vino Cristo, Él se ofreció como el cordero inmolado a sí mismo por nosotros, y Él viene a ser ahora ese holocausto eterno, perpetuo. Estamos bajo ese solo pacto de Él, del Señor Jesucristo. Entonces, Él ahora nos dice, gracia viene la palabra gratis. Gratuitamente nos da a beber de esa salvación. Pero no por eso es que nosotros, bueno, como ya Él pagó, entonces sigamos pecando. No, en ninguna manera. Como ahora estamos bajo la gracia, con más amor y con más ahínco, vamos a respetar y amar las decisiones de nuestro Dios, que incluso dio a los antiguos. Pero ya nosotros estamos libres de ser juzgados bajo la ley, porque de gratis Dios nos dio salvación, y todo aquel que creyera, confesare con su boca, ese será salvo, y el que fuera bautizado. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que ahora nosotros estamos bajo la ley y ya no bajo la gracia. Otra diferencia, y es aquí donde yo te decía, por ejemplo, que te iba a colocar un ejemplo bien importante. Algo que no es, por ejemplo, para el pueblo de Israel, y otro que es para el pueblo, que es solo para la iglesia, es que el pueblo de Israel está esperando todavía la venida de Cristo. Para nosotros es la segunda venida de Cristo, para nosotros. Pero para ellos todavía están esperando la primera vez que venga Cristo, ¿cierto? Y para nosotros es el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento, pues no es para el pueblo de Israel como tal. ¿Por qué? Porque ellos no han, a no ser que sea judío israelita, pero que sea mesiánico, es decir, que ya haga parte de la iglesia militante porque ha recibido a Cristo. Pero si es todavía del pueblo de Israel, que no quiere recibir a Cristo, que no ha querido acoger a Cristo como su Salvador, pues entonces él todavía está esperando es que venga Cristo por primera vez. En cambio nosotros estamos esperando es que Él venga a llevarnos, a arrebatarnos en las nubes, como ya lo hemos visto en otro capítulo, y que juntamente con Él en las nubes seamos arrebatados. Entonces, bíblicamente está Apocalipsis capítulo 1, 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde habla ya de lo que para nosotros es segunda venida. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, el mismo pueblo judío le traspasó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque el mismo pueblo judío lo rechazó y lo crucificó en una cruz. Entonces, lo que les traspasaron lo verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice acá. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ellos están esperando que venga todavía Cristo. Y no, cuando venga, se va a encontrar el pueblo judío, que es la segunda venida, y va a venir en el momento de la gran tribulación, va a venir. Pero ya es la segunda venida, no es la primera. Y eso va a ser después, esa segunda venida va a ser después, lógicamente, del arrebatamiento, porque primero Él viene, somos arrebatados en las nubes,
Luego viene la gran tribulación, que son 7 años. Yo expliqué eso en el devocional de estudio pasado. Y luego viene por segunda vez Cristo ya tocando aquí donde todo ojo lo verá. Ahí sí todo ojo lo verá. En cambio el arrebatamiento no. Entonces ellos todavía están esperando lo que para nosotros es la segunda venida, para ellos es la primera venida. Ahora, ¿nosotros qué estamos esperando? Nosotros no estamos esperando que Él venga por primera vez, ni estamos esperando que Él venga por segunda vez. Nosotros sabemos que Él ya vino por primera vez y estamos esperando es el arrebatamiento donde sus pies no tocan la tierra y después venimos con Él en la segunda venida de Cristo a terminar de salvar, a rescatar las personas que recibieron a Cristo en esos 7 años de tribulación, que son el pueblo de Israel, que haya decidido entregar su vida, y las personas que no son israelitas, pero que han decidido ser parte también de la iglesia o del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros es el arrebatamiento, que está en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, bajo acá un poquito el volumen. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y dice: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, no aquí en la tierra, en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces vemos que Él viene y ese nos recoge, es en el aire, y nosotros estamos esperando ese el arrebatamiento. Ellos están esperando todavía la primera venida de Cristo. Ya nos quedan pocas diferencias. Lamentablemente, una diferencia es que al pueblo de Israel se le compara con una esposa infiel. Y ojalá la iglesia tampoco seamos infieles. Pero a nosotros nos llama la esposa fiel porque se espera que no sé si ya te voy a leer los versículos, pero se espera que la esposa de Cristo como iglesia seamos como una novia ataviada, blanca, sin arruga y sin mancha. ¿Me imaginas? O sea, pura. En cambio, en el pueblo de Israel, lamentablemente, Dios se entristeció mucho, muy triste, porque el pueblo de Israel le traicionó, le fue infiel, ¿cierto? A Dios. Mira lo que dice Oseas, incluso si tú lees Oseas, hay unas partes tan románticas donde Dios dice que va a volver otra vez a que su novia y a perdonar a su esposa infiel para que otra vez sea fiel. Bueno, eso es algo muy hermoso. Pero para mostrarte aquí, en Oseas capítulo 2, porque es por tiempo, o sea, 2, 4 y 7, dice, mira, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Es más, déjame leerte en la versión lenguaje actual, que está más claro. Dice, no tendré compasión de sus hijos, hablando al pueblo de Israel, porque esos hijos no son míos. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta, me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Y se conmueve mi corazón porque son palabras tristes, porque son del corazón de Dios. Y está diciendo, pueblo de Israel, me fuiste infiel, pero yo te voy a acercar con espinos para que recapacites, pueblo de Israel, y sepas que tu primer marido es el que realmente te ama y te conviene. Por eso, pueblo de Israel, hay una oportunidad también para ti en lo que se viene. Y pondré personas para que abran tus ojos, pueblo de Israel, y entiendas que yo soy tu Dios, que yo soy el que te amo. Y en cuanto a nosotros también, como iglesia, seamos sobrios para no también ser infieles. Porque igual el pueblo de Israel, y nosotros somos seres humanos, somos personas y fallamos todos. Pero eso fue lo que pasó en la antigüedad y por eso
es que existe la iglesia. Porque Dios decidió adoptarnos a nosotros como sus hijos y darle una esposa a Cristo hermosa. Y todo el pueblo de Israel que quiera ser como la iglesia está abierto, porque al recibir a Cristo, el pueblo de Israel al recibir a Cristo, pasa a ser parte de esa iglesia militante. Y pasa a ser la esposa también, porque también hay salvación para el pueblo de Israel, vuelvo y digo. Y nosotros no estamos reemplazándolos ni nada, somos una amalgama. Y dice Efesios capítulo 5, como leímos ahorita, Efesios 5, del 25 al 27. Los esposos deben amar a sus esposas a sí mismo como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo, ¿a quién amó? A la iglesia, porque Él es nuestro esposo y nosotros somos su prometida fiel. Y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha. Amén. Entonces, tengamos en cuenta y mantengámonos fieles. Y finalizamos con que el pueblo de Israel está bajo el sacerdocio abrámico, sobre el sacerdocio abrámico, y nosotros el sacerdocio de Melquisedec, que básicamente Melquisedec es la figura que tipifica, representa la gracia a nuestro Señor Jesucristo, y pues el sacerdocio abrámico arónico representa pues en toda la antigüedad todos los sucesos bajo la ley, acontecimientos que igual con profundidad tú puedes leer. Pero déjame regalarte aunque sea en un versículo, pues para que pueda haber un entremés, para que tú quieras estudiar más la palabra. En el libro de Hebreos 5, del 4 al 6, dice: y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, básicamente estos dos tipos representan la ley y la gracia, para que nosotros podamos tener en cuenta estas diferencias. Vamos a dejar hasta aquí. Ya creo que es suficiente y hemos entendido que hay diferencias para el pueblo de Israel y para la iglesia, pero que finalmente somos el pueblo de Dios juntos. Por ellos el pueblo es original, el olivo natural, nosotros pueblo silvestre, injertados en el pueblo de Dios, para que a la final de todos los tiempos, cuando todo termine y haya una nueva tierra y unos nuevos cielos, seamos un solo pueblo de Dios, tanto iglesia como pueblo judío, el pueblo de Dios escogido en el paraíso, el reino de Dios. Y vamos entonces a entrar en materia, si Dios lo permite, el otro martes, ya viendo qué es la tribulación, qué va a pasar en la tribulación, cuáles son las copas de ira, las trompetas que sonarán desatando juicios, los sellos que desatarán juicios en esos 7 años, la intromisión del anticristo, del falso profeta, cómo serán envueltas las naciones y engañado el pueblo de Israel, cómo luego los 144.000 participarán en esos 7 años y medio para traer salvación a las vidas, y cómo todo se cerrará en la última guerra, que es la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón, y luego Cristo viniendo por el remanente, por el pueblo que quedó, y iniciar luego la etapa del milenio. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias
por llegar hasta acá con nosotros. Recuerda que queda grabado aquí el en vivo, también lo estoy subiendo en un canal de YouTube para que sean guardados allí el material, en dado caso que tú quieras estudiarlo. Está capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, en este momento estamos en el capítulo 5, en la parte 2 del capítulo 5. Quizá este capítulo 5 tenga unas 6 partes más o menos, pero va a ser el mismo capítulo 5 que se llama La Tribulación. Entonces, gracias, este es un estudio que estoy sacando juntamente con Dios, estudiando, o sea, yo mismo, allí, buscando con las mismas escrituras realmente cómo concatena la verdad, porque para eso nos ha llamado Dios. Así que te invito a que tú mismo y tú misma también, por favor, estudies la palabra profundamente. Y si te llaman llaman la atención los temas de escatología, pues es maravilloso, son, como te dije, el futuro proyectado de las profecías de Dios. Y eso es muy importante para todos. No, yo en eso no me intereso. ¿Cómo no? Si es que eso es lo que vamos a vivir y estamos experimentando nosotros, eso más que ninguno debemos conocerlo nosotros como iglesia. Entonces es muy importante que lo conozcamos como iglesia. Esto no es que, porque es que yo sé mucho y me la sé, que no, esto no es de saber, es que esto es lo que vamos a vivir y necesitamos saber lo que vamos a vivir. Es eso, imagínate. No, es muy importante que así que conozcamos todo el amor de Cristo y todo, pero también para dónde vamos, qué va a pasar, qué es de nuestra vida, qué será más allá de la muerte, como se llama en sí la saga completa. Entonces, muchísimas gracias. Te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de tu iglesia, tu familia cristiana, el Natán. Yo te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Y si tú eres una persona que está viendo por primera vez un video como estos y dices, wow, yo quisiera pertenecer a esa iglesia militante, a la iglesia de Cristo, yo quisiera recibir esa salvación de la que hablas, esa misericordia y el Espíritu Santo, así como lo vimos hoy, pues Dios te dice, solamente te basta creer que eres el Hijo de Dios. Cree que eres el Hijo de Dios y confiésalo con tu boca. Si es así, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Tú has creído que Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a dar la vida por ti, fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿cierto? Fue enterrado, pero al tercer día resucitó, dándote victoria a ti y a mí. Dile que tú lo aceptas en tu corazón y que quieres empezar a caminar como Él quiere. Cerrando tus ojos, dile, Señor Jesús, dile, yo reconozco que he sido pecador, que he fallado, pero que te necesito porque no entiendo muchas cosas de la vida. Yo quiero recibirte en mi corazón y darte el primer lugar y te pido que pongas en orden todo en mi vida. Perdona todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos los que estarán contigo toda la eternidad. Te pido que pueda vivir como tú quieres, como la iglesia, y serte fiel, amarte y respetarte para siempre. Gracias, Señor, porque en esta hora sé que tú entras en mi corazón. Y a todas las personas del pueblo y de la iglesia, y que ya estamos caminando con Cristo y la iglesia virtual, dile, Señor Jesús, gracias. Quiero seguir caminando contigo. No me quiero perder de tu mano. Quiero estar contigo siempre. Te amo con todo mi corazón. Y quiero ser una persona sincera contigo siempre. Porque sé que tú eres mi esposo. Sé que tú me amas. Y quiero en estos últimos tiempos hacer lo imposible, incluso lo que esté más allá de mis fuerzas y mis posibilidades, para agradarte, para amarte, pero comenzando conmigo misma, conmigo mismo, y no pecar. Gracias porque tú eres mi fuerza, mi sustento, mi ayuda, mi aliento. Te amo con todo mi corazón, y en el nombre de Jesús he orado pidiéndotelo y creyendo. Amén y amén. Bueno, queridos, si han hecho esta oración, por favor déjenlo en el cajón de los comentarios. Si necesitan ayuda, por favor, recuerda que somos la Iglesia Cristiana Natán. Estamos ubicados aquí en el barrio La Gloria San Miguel, la localidad cuarta de San Cristóbal Sur. Si necesitas más detalles de la dirección, por favor, déjanos en el cajón de comentarios y te vamos a estar dando la información que necesites, ya que nosotros tenemos cultos presenciales los domingos
a las 9 de la mañana. Y cada 15 días los viernes de 7 a 8 de la noche, oración en nuestro lugar de reunión en la Iglesia Cristiana Natán, un regalo de Dios a las naciones. Te habló Juan Carlos Carvajal, muchísimas gracias por tu tiempo, bendiciones y recuerda que todos los días hay devocional a las 7 de la noche, exceptuando los martes, donde estamos conmigo en un devocional de estudio. Gracias, bendiciones.